o no sabemos? Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos la oportunidad de la vida. Gracias por la palabra que nos hablas. Somos indignos, Señor, y no venimos delante de ti con nuestras obras y nuestras virtudes, sino en la obra de tu Hijo Jesucristo y en sus virtudes, Señor. En Cristo y revestidos de su gracia, nos presentamos delante de ti para suplicar, para rogarte la bendición de tu palabra sobre nuestros corazones. Señor, nuestros esfuerzos son pequeños y nuestra obra es inútil a menos que por medio de Jesucristo, a menos que por medio de tu palabra, bendigas tu obra, Señor, bendigas tu palabra en nuestros corazones. Lo que te rogamos, Señor, es eso precisamente, que seamos bendecidos de ti, Señor. Manifiesta tu presencia en nuestras vidas, hablándonos con tu palabra, como has establecido. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es lunes 27 de julio del 2020. El tema, o no sabéis, viene del versículo 3 del capítulo 6 a los Romanos. O no sabéis. Es un tema muy interesante. El apóstol Pablo introduce este tema en este pasaje. ¿O no sabemos? Es una pregunta que alude en un sentido no al conocimiento intelectual, sino a la experiencia vivida, a la fe que trae la palabra de Dios con certidumbre, con claridad, y a la experiencia de esa palabra en nuestra vida espiritual. Por otro lado, esta pregunta trae o implica algunos temas que son importantes tratar. Dos de ellos que no veremos en su profundidad, pero que sí advierten o que sí nos examinan y nos animan a apartarnos del pecado: la ignorancia y la pereza espirituales. La ignorancia espiritual y la pereza espiritual. Son dos temas importantes que salen a relucir cuando Pablo dice, ¿o no sabéis? Muchos de nosotros no hemos crecido como debiéramos a causa de estos dos pecados. Uno, acerca de la ignorancia, que no nos preocupa o que no nos ocupa, ¿verdad? Y otro, la pereza espiritual, una condición pecaminosa, muy cómoda, muy despreocupada, pero Dios en estos tiempos nos ha estado motivando, sacando de nuestra área de confort para que, por un lado, dejemos el pecado de la ignorancia y también el de la pereza. Y otra vez nos volvemos al texto, o no sabemos, también es una pregunta que insta, que exhorta al alma, que anima al alma, que anima a nuestras almas a ser más como Jesús, a hacer más en Jesús y a tener más de Cristo en nuestras vidas. Así que en el versículo 3 nos habla acerca de ser más como Jesús. ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Va a utilizar el tema del bautismo el apóstol Pablo aquí, hablando o describiendo el bautismo y aplicándolo o usándolo como una analogía, como un ejemplo acerca de la unión vital entre Cristo y el creyente. Fuimos llamados ¿para qué? Para andar en novedad de vida, dice el versículo 4. Esta novedad de vida, esta nueva vida es en Cristo. No debemos ignorar, hermanos. No debemos ignorar cómo debemos ser más como Cristo.
y no debemos ser perezosos para no querer saber más de Cristo. En segundo lugar, hacer más. Versículo 6. Vuelve a al mismo argumento, sabiendo, dice el versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que hacer más en Cristo implica no solamente negarnos, tener en Cristo un fiel testimonio acerca de su propia negación en el sentido de no complacerse a sí mismo, sino despojarse de sí, entregarse en la cruz del Calvario, y el propósito es entonces negarnos nosotros también a nosotros mismos. Es muy sencillo, es lo más fácil que podemos encontrar en la Escritura. De hecho, es una de las primeras cosas que aprendemos, no las únicas, pero una de las primeras cosas sencillas que aprendemos es a dejar el pecado, porque esta era nuestra condición, o esta es la condición de una persona que no ha nacido de nuevo, el pecado. Pero recordamos que hemos hablado acerca de hacer más en Cristo. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esa es la parte positiva que nos insta la palabra de Dios en esta mañana, a hacer más en Cristo. ¿Conocemos la doctrina de la justificación, la enseñanza preciosa de la justificación? ¿Sabemos que la justificación y el perdón están juntos y de la mano? ¿O hemos dado pie y hemos dado largas a después saber, después meditar, después preguntar, después aprender? La obra de la justificación nos acerca más a Cristo. Y si nosotros nos entregamos por entrar al estudio, a comer de esa obra, nosotros vamos a ser bendecidos con hacer más en Cristo por la enseñanza, por el testimonio de Cristo, por la obra de Cristo a favor de nuestras almas. Y por último, tener más de Cristo. Versículo 9. Vean conmigo por favor ahí en sus Biblias, en Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos entregamos a Dios para un servicio, y el propósito es tenerle a Él, tener a Cristo más. Esto implica no solamente gozar de su presencia, no solamente abundar en las obras que nos bendigan o que nos den este privilegio de tenerle presentes, de estar cercanos mientras servimos a Dios. Hermanos, la palabra de Dios hoy nos insta, ¿verdad? Nos llama, nos anima a pensar cuidadosamente, a ser exhortados, animados diligentemente, a ser dispuestos, a ser entregados y comprometidos con todo el corazón, buscando, ¿verdad?, claramente, o anhelando claramente, ser más como nuestro Señor Jesucristo, hacer más en Cristo y tener más de Cristo. Nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra búsqueda debe ser, además de dejar la ignorancia y apartarnos de la pereza, debe ser santos para nuestro Dios. Vamos a orar
Bendito Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque instas nuestras almas a saber de ti, Señor, a tenerte de forma renovada constantemente en nuestra noticia, en nuestra novedad, en el renovar de nuestras mentes, en nuestras vidas, aún, Señor, en nuestros cuerpos. Señor, guíanos a ser más como nuestro Señor Jesucristo, a ser más en Cristo, a tenerle a Él más cercana, de forma más cercana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.